Cristo, mis amados hermanos, damos gracias a Dios una vez más por permitirnos una vez más compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a considerar un tema muy importante que está un tanto relacionado con el anterior, ya que en el anterior vimos acerca de los milagros que son dados como confirmación de la revelación de la palabra de Dios. Se hicieron manifiestos cuando Dios trajo la revelación del antiguo pacto dada por Moisés. Dios hizo grandes milagros y maravillas en la tierra de Egipto y cruzando el mar Bermejo y aún en el desierto. Dios respaldó y confirmó su palabra con grandes señales y milagros. Eso daría credibilidad a Moisés, quien dijo: ¿quién soy yo para que me crean? Que él dudaba de que si le creyesen. Pero Dios confirmó su revelación y el ministerio de Moisés con grandes milagros y señales. Posteriormente, también en la revelación de los profetas, Dios confirmó su palabra con milagros, con señales en el ministerio de Elías y de Eliseo, grandes profetas de Dios que hicieron grandes milagros y prodigios. Y en el Nuevo Testamento también Dios confirmó su palabra, el ministerio del Señor Jesús ante aquellos judíos que dudaban de él, que él fuese el Mesías, y él confirmó su palabra con grandes señales, con grandes milagros. Inclusive leímos, ¿verdad?, que en el Evangelio según Juan, capítulo 20, ahí el Señor habló por boca del escritor sagrado, en este caso el apóstol Juan, mencionó claramente que estas señales estaban escritas para que creyésemos que Jesús es el Cristo y para que creáis, para que creyendo tengáis vida en su nombre. También vimos que hubo milagros, señales, Dios respaldando y confirmando, certificando el ministerio de los apóstoles, un ministerio que fue el fundamento, el inicio de la iglesia primitiva, ¿sí?, con grandes señales y milagros. Bien, entonces, los milagros fueron en el tiempo de los apóstoles. Ahora, quizás alguien diga: ¿Dios podrá hacer milagros hoy en día? Bueno, a eso contestamos que Dios sigue haciendo milagros, sin embargo, no bajo un ministerio de apóstoles, sino que Él sigue obrando bajo su sola soberanía, es decir, su voluntad absoluta para obrar y contestar una oración en la cual se le ruega a Dios, se le pide misericordia, no se le exige, como algunos predicadores enseñan hoy en día, que hay que reclamar sanidad, que hay que declarar que eres sano. Y bueno, de eso vamos a hablar, que creo que da continuidad a lo que vimos el martes pasado o en el estudio pasado. Bien, ya que el aclarar esto es muy importante, porque hoy en día muchos cristianos están en duda de que ¿por qué están enfermos? ¿Les falta la fe? ¿Acaso no soy agradable delante de Dios? ¿Acaso estoy mal delante de Dios porque estoy enfermo, porque sufro de enfermedades? Ya que muchos predicadores hoy en día, los teleevangelistas sobre todo, que predican en los medios masivos de comunicación, dicen que una persona que no le va bien, una persona que no tiene una buena casa, no tiene un buen carro, no tiene un buen trabajo, y que está además enfermo, es sin duda un cristiano que no está haciendo las cosas bien y que no está agradando a Dios, porque no está viviendo prósperamente, porque no está teniendo salud, y que hay algo mal en ese cristiano, en ese hermano, en esa hermana, que hace que no esté viviendo en prosperidad y en salud. Bueno, y esto ha frustrado la vida de muchos cristianos que piensan que hallándose enfermos no ha sido su fe suficiente, no están agradando a Dios como deberían y que por eso están enfermos o que por eso están
en pobreza, o que por eso no tienen un buen empleo, o que por eso no tienen una buena casa, porque se ha enseñado, repito, erróneamente, que quienes no están bajo estos estándares de salud, prosperidad, buena casa, buen empleo, que si tu casa no es la mejor de la colonia y de la cuadra, que no eres un buen cristiano. Entonces, bajo esos estándares, muchos cristianos se han confundido y piensan que están faltos de fe, que no están agradando a Dios, que Dios no está con ellos porque no están viviendo en ese estándar de prosperidad y de salud. Pero vamos a ver entonces ahora este tema tan importante. El milagro más grande, sin duda, es el milagro de que Dios nos haya sanado del pecado. Y vamos a partir del libro del profeta Isaías, capítulo 53, un libro que puntualiza o habla de las profecías de los sufrimientos del Señor Jesús claramente, aproximadamente 700 años antes de que sucedieran estos sufrimientos del Mesías. Isaías, el profeta, menciona claramente los sufrimientos del Señor Jesús o del Mesías. Vamos a partir entonces del versículo 1, Isaías 53, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí su palabra bendita: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, o fuimos nosotros sanados. Bien, por su sacrificio el Señor trae la sanidad. En una forma indudable, es decir, con toda certeza, el Señor nos sanó. ¿Pero de qué tipo de enfermedad? De la enfermedad física. Y si es así, ¿por qué seguimos padeciendo de enfermedades físicas nosotros los cristianos? Si es así, ¿por qué los cristianos aún en el tiempo de los apóstoles sufrieron de enfermedades? Si se trata de enfermedades propiamente físicas, entonces, ¿por qué sigue habiendo enfermedades? Si el texto dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, es decir, las quitó, las hizo o las cargó y sufrió nuestros dolores. Dice además el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ahí ya aclara cómo relaciona este tipo de enfermedad con las rebeliones. Fue además molido por nuestros pecados. Otra vez aclara cómo se trata de una enfermedad que trae el pecado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, nosotros estábamos enemistados con Dios a causa del pecado. La Biblia dice que el pecado en las iniquidades hacen separación entre Dios y el hombre. Así lo dice Isaías 59, por cierto, está ahí cerca. Leo Isaías 59, versículo 1 y 2, en el nombre del Señor Jesús. He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni hace agravado su oído para oír, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. A causa del pecado, el hombre quedó enemistado con Dios. Entonces, por eso el texto de Isaías 53, 5 dice, el castigo de nuestra paz, es decir, de nuestra reconciliación, fue sobre él.
El castigo que nosotros merecíamos, en otras palabras, el Señor lo llevó, el Señor lo recibió. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. En una forma clara, en una forma total y absoluta, dice que fuimos sanados. ¿Pero sanados de qué? De lo que está diciendo el mismo versículo 5, de nuestras rebeliones y de nuestros pecados. Vamos a ver esto con otras escrituras que nos constatan esto que estamos hablando, que hay una enfermedad que no solamente es física, sino que es una enfermedad del pecado, por cierto, más grave, más peligrosa que cualquier enfermedad física. Porque déjeme decirle que una enfermedad física, así sea el cáncer, así sea el SIDA, la consecuencia es que lo lleve a la muerte física. Pero si usted está en Cristo, aún así muera, hay ganancia. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el estar enfermo de una enfermedad espiritual, la consecuencia de esa enfermedad espiritual, la enfermedad del pecado, lo lleva a la muerte, pero a la muerte eterna, a la condenación eterna. Entonces, las consecuencias de la enfermedad espiritual, la enfermedad del pecado, es más grave que cualquier enfermedad física. Pero precisamente de esa enfermedad trata el profeta Isaías, que el Señor nos sanó de esas enfermedades o de esa enfermedad del pecado. Por su llaga fuimos nosotros sanados o fuimos nosotros curados. Vamos a ver ahí en segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Vamos, disculpen, es la primera carta capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice: en el nombre del Señor Jesús, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó, ¿qué cosa? Llevó nuestros pecados. Allá Isaías 53 dice que llevó nuestras enfermedades, pero acá dice claramente llevó nuestros pecados, que también en el sentido espiritual el pecado es una grave enfermedad. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y luego dice este mismo versículo 24, por la herida. Allá en Isaías 53 dice por la llaga, aquí dice por la herida del cual habéis sido, ¿qué cosa? Sanados. ¿Habéis sido sanados de qué? ¿De una enfermedad física? No, está hablando el texto que hemos sido sanados del pecado, de la enfermedad del pecado. Y repito, si hubiera sido la enfermedad, si se refiriera a enfermedades físicas, ¿por qué los cristianos seguimos sufriendo de enfermedades? Y aún en la Biblia, en la iglesia primitiva, ¿por qué los hermanos padecían de enfermedades? Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 19 y 20, dice: en el nombre del Señor Jesús,
Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? Enfermo. Lo dejó enfermo. Ahí vemos un caso de Trófimo que quedó enfermo. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, es el que dice que lo dejó enfermo. Entonces, si se tratara de que fuimos sanados de enfermedades físicas, ¿cómo es que Trófimo estaba enfermo y aún habiendo tratado con el apóstol Pablo, sí, aún así siguió enfermo, tanto que el apóstol lo dejó enfermo en Mileto? Gloria a Dios. Vamos a ver ahí, segunda carta a Timoteo. Perdón, ya lo vimos, segunda carta. Vamos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, pero ahora en el capítulo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo, también escribiendo a Timoteo, le dice estas palabras. No bebas de aquí adelante agua, sino usa un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Porque Pablo, siendo un gran hombre de Dios, le recomienda a Timoteo que a causa de sus continuas enfermedades tomase un poco de vino. Claro, no hablamos de un vino ponzoñoso, como dice ya el libro de Génesis, un vino ponzoñoso de Sodoma y de Gomorra, veneno de áspides, sino hablamos del vino puro que usaba el pueblo de Israel sin mezclas, un vino puro que era el jugo de la uva, así dice la escritura. Bueno, ese es un tema también que podremos ahondar en él y explicar más detenidamente. Pero solamente quería señalar eso, que no se trata de un vino ponzoñoso, de un vino de mezclas, de un vino fermentado, sino que se trata del jugo puro de la uva, que también en la Biblia es llamado como vino, aunque la palabra que se designa a ese tipo de vino es diferente a la que se designa al tipo de vino ponzoñoso o mezclado. Bien, entonces Pablo le recomienda un poco de vino por causa del estómago y además dice, y de sus continuas o de tus continuas enfermedades. ¿Por qué Timoteo estaba enfermo si es que el Señor sanó nuestras enfermedades? ¿Acaso le faltaría fe a Timoteo? No, en ninguna manera. Ya hemos visto eso y volvemos a repasar que en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, dice ahí en el nombre del Señor Jesús, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Otra vez Pablo le dice a Timoteo, una fe no fingida, es decir, una fe genuina, una fe pura, una fe sincera que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Pregunto, ¿a Timoteo acaso le faltó fe y por esa razón estaba enfermo continuamente? No, en ninguna manera. Pablo está citando que Timoteo tenía una fe genuina, una fe pura. Entonces no podemos atribuir a que Timoteo estuviese enfermo porque le faltase fe, en ninguna manera. Entonces, y por otra parte, vemos que no se trata entonces de enfermedades físicas las que el Señor en una forma definitiva nos iba a quitar y llevó de nosotros, sino se trata sobre todo de la enfermedad del pecado. Filipenses capítulo 2. Vamos ahí a la carta a los Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios, versículo 25.
al 27. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice, mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Que había enfermado quién? Epafrodito. Versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, y fíjese hasta qué grado, estuvo enfermo a la muerte, casi para morirse, mas Dios, en su inmensa soberanía, en su inmensa misericordia, dice ahí el texto, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces note usted que había enfermedades, había hermanos de fe pura, compañeros de la batalla en Cristo, hermanos sinceros, que aún con todo y eso padecían de enfermedades. Y el caso de este hermano Epafrodito estuvo tan grave, casi a grado de estar a punto de la muerte. ¿Qué diremos? ¿Le faltó fe a este hermano? ¿Estaba mal delante de Dios y por eso enfermó casi hasta la muerte? No, en ninguna manera. ¿Sí? Las enfermedades, como ya hemos dicho, llegan a nuestras vidas, pero Dios puede sanarnos si a Él le place, en su infinita misericordia y en su voluntad. Si a Él le place y Él tiene un propósito, puede sanarnos, pero Él no está obligado a que estemos totalmente sanos, ya que las enfermedades inclusive pueden venir por diferentes motivos. Y vamos a ver algunos ejemplos de ellos, por qué vienen las enfermedades. Tenemos un caso o un motivo por qué vienen las enfermedades en el libro de Job, capítulo 33. Libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Dice en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. El versículo 15 dice que habla por sueño. Dios puede hablar por sueño, pero no vaya a creer que todos los sueños son de Dios y que cada sueño es una revelación divina. No, porque también la Biblia dice que de la mucha ocupación viene el sueño, y también donde se multiplican los sueños, se multiplican también las vanidades, es decir, las cosas vanas. Dios, sin embargo, en casos muy especiales, puede hablar por sueños. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 17 dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Ese es el propósito de Dios al hablarle al hombre. Pero no solamente por sueño o por visión, sino que también en el versículo 19 dice de otra manera. ¿Cómo le habla? También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse, y sus huesos que antes no se veían aparecen, y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviere cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro o al Seol, que halló redención. Entonces dice Dios que él puede tener misericordia. Pero ¿cómo le habla Dios al hombre? También con enfermedad. Está describiendo una enfermedad desde el versículo 19 al versículo 22. Una terrible enfermedad en la cual Dios le habla al hombre, porque solamente así a veces
el hombre ensoberbecido se quebranta, se humilla, y el Señor, por medio de esa enfermedad, quiere quitar al hombre de su obra, como dice el versículo 17, quiere quitarlo de su mala obra y apartar del varón la soberbia. Entonces viene esa enfermedad por este motivo, y no es para que el hombre adquiera fe, no, no tiene que ver con eso. Ya vimos en el estudio pasado que la fe se adquiere por el oír la palabra de Dios. Bien, también vemos otro caso muy conocido, también del mismo Job, que estuvo muy enfermo y que sin embargo fue para ser probado. Job capítulo 2, vamos a leer ahí en el nombre del Señor Jesús, versículo 4. Y respondiendo Satán dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, es decir, su cuerpo, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y el Señor dijo a Satán: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán de delante del Señor e hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. O la versión 60 dice: maldice a Dios y muérete. Versículo 10, y él le dijo: como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios, y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahí está cómo Job fue enfermo, estuvo muy enfermo, pero pasó la prueba. Con todo y eso no pecó Job. No pecó Job, y el capítulo anterior, verso 1, versículo 22 dice, también cuando se le quitó todo lo material que tenía y aún sus hijos, dice ahí el texto, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job sabía que Dios tenía un propósito, porque sabe que está escrito en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es a saber los que conforme al propósito son llamados, conforme al propósito de Dios. Bien, pero también Dios puede hablar por medio de la enfermedad por otro motivo. Vamos a ver ahí en el Evangelio según Juan, gloria a Dios, Evangelio según Juan, capítulo 9. Evangelio según Juan, capítulo 9, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios, vamos a leer desde el versículo 1. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntáronle sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios, obras aquí también están en el sentido de milagros, para que los milagros de Dios se manifiesten en él. Entonces el propósito de que este hombre estuviese ciego, podemos decir que un tipo de enfermedad, ceguera, que estuvo así desde su nacimiento, él estuvo así para que las obras o los milagros de Dios se manifestasen en él. ¿Sí? Pero vemos cómo la tendencia de algunos o la creencia de algunos era decir, ¿por qué está así? ¿Porque pecó él o sus padres? Hoy en día esa tendencia parece que continúa, y alguien que está enfermo, tratándose de un hermano o de una hermana,
luego viene la malicia de pensar, ¿por qué está enfermo? Algo hizo, anda mal, por eso está enfermo. Pero debemos entender que las enfermedades vienen porque Dios le habla para quebrantar a aquel hombre que llama a su palabra, a su evangelio, para que así aparte su soberbia de su corazón y se humille y acepte al Señor. Dios también trae la enfermedad por como una prueba, ya que es menester que por muchas tribulaciones, incluyendo por enfermedades, entremos al reino de Dios. Y Dios también puede traer una enfermedad para que las obras de Dios, como fue en ese caso, para que los milagros de Dios se manifestasen en aquel ciego. En ese caso, en el tiempo del ministerio del Señor Jesús, y que traía el Señor muchos milagros, porque a la vez traía la revelación del nuevo pacto, la revelación de la palabra, y como ya vimos, se confirmó la revelación del nuevo pacto con muchos milagros. Y ahí está el caso de aquel ciego que estaba así para que los milagros de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, se manifestasen en él. Pero también hay otro motivo por lo cual los hermanos fieles pueden estar enfermos. Salmo 82. Salmo 82, versículo 6 y versículo 7. Dice en el nombre del Señor Jesús. Salmo 82, versículos 6 y 7. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Empero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. Pregunto, ¿cómo mueren los hombres? Los hombres mueren por enfermedades y nosotros no estamos exentos de morir por alguna enfermedad, de convalecer de enfermedades y de morir por causa de enfermedad. No estamos exentos. Vamos a ver entonces el caso de un hombre profeta de Dios que hizo muchos milagros y con todo y eso murió enfermo o murió de aquella su enfermedad. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Gloria a Dios. Versículo 14, dice en el nombre del Señor Jesús. Estaba Eliseo como enfermo. Sí, Eliseo, un gran profeta de Dios que hizo muchos milagros, estaba enfermo. ¿Qué dirán los predicadores que predican que aquel que se enferma le falta fe? ¿Qué dirían? ¿O qué dirán a esto? ¿Que a Eliseo le faltó fe y confianza en Dios? No pueden decir eso de Eliseo. Sin embargo, ahí el texto dice, estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Bueno, solamente quiero enfatizar en ese punto que Eliseo enfermó de aquella su enfermedad de que murió. Murió de una enfermedad, siendo un gran profeta de Dios. Entonces, no estamos exentos hoy en día de enfermarnos. No hay una garantía en Isaías 53 de que no vayamos a enfermar, de que por su llaga fuimos sanados físicamente, no, sino que fuimos sanados del pecado. Eso sí es una garantía plena de que si aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos sanos del pecado y consecuentemente de la consecuencia del pecado que es muerte, muerte eterna. Así lo dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Vamos ahí a Isaías capítulo 1, cómo se menciona la enfermedad del pecado.
así tal cual, como una enfermedad física o como si fuera una enfermedad física. Sin embargo, claramente se refiere a la enfermedad del pecado. Capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el versículo 4, hablando de la apostasía, de cómo el pueblo de Israel se había rebelado en contra de Dios, y dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesús: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está, ¿cómo? Enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cómo habla entonces de la condición de pecado, de la condición de que eran hijos de una generación de malignos, hijos depravados, habían dejado al Señor? Y habla de ellos como si estuviesen enfermos, y sí, enfermos del pecado, enfermos de maldad. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces el Señor nos libra de una enfermedad peor que la enfermedad física, peor que el cáncer, peor que el SIDA, peor que cualquier otra enfermedad. Por eso dice Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 12 y 13, dice en el nombre del Señor Jesús: sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Ahí el Señor nos sanó en una forma plena, en una forma completa de la enfermedad del pecado. Romanos capítulo 6. La carta a los Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Versículo 16. Dice en el nombre del Señor Jesús: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte? ¿Qué es lo que provoca el pecado? Muerte. ¿O de la obediencia para justicia? Empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, siendo libres del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Dios nos hizo libres, nos limpió del pecado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces podemos seguir estando enfermos. Lo que el Señor sí da como garantía que nos sana es de la enfermedad del pecado, de la enfermedad espiritual. Ahora, consideremos que hasta que no tengamos un cuerpo glorificado y eterno, un cuerpo que ya no tenga enfermedades, que ya no sea corruptible, será hasta ahí y solamente hasta entonces
cuando ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 22. Romanos 8, 22. Gloria a Dios, dice, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. 23. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos. Se incluye el escritor Pablo como siervo de Dios, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque mientras que estamos en nuestro cuerpo, padecemos de enfermedades, padecemos de sufrimientos, pero cuando el Señor, como ya hemos visto en estudios anteriores, transforme esto corruptible en incorruptible y esto mortal en inmortalidad, entonces será la redención de nuestro cuerpo y ya no tendremos que sufrir, ya no tendremos que gemir por enfermedades. Además, considere lo que dice Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4, hablando ya de cuando estemos con el Señor, de que ya tengamos un cuerpo transformado, dice el versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará, versículo 4, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni qué más, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Las enfermedades traen como consecuencia dolores, ¿sí? Pero cuando estemos ya con el Señor, ya no habrá ninguna enfermedad, ya no habrá ningún dolor. Como dice ya el profeta Isaías, no dirá el morador ahí, estoy enfermo, seremos libres de toda enfermedad, pero solamente hasta entonces. Vamos a leer ese texto de Isaías. Isaías, capítulo 33. Versículo 20 dice, mira a Sión, ciudad de nuestras solemnidades, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud. Habla de una Jerusalén, la Jerusalén celestial, proféticamente, porque la Jerusalén literal, pues no es una morada de quietud, no ha sido una morada de quietud y literalmente no será una morada de quietud, sino la Jerusalén celestial que desciende del cielo con nuestro Dios, esa sí es una morada de quietud. Y en esa morada, dice el versículo 24, no dirá el morador, ¿qué no dirá? Estoy enfermo, hasta ahí, y solamente hasta ahí, hasta entonces, seremos absueltos de toda enfermedad. El pueblo que morar en ella será absuelto de pecado. Entonces, cuando estemos con el Señor en esa morada celestial, será solamente hasta ahí y hasta entonces, cuando ya no sufriremos de enfermedades.
Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, es necesario que tengamos enfermedades y suframos de enfermedades. Pedimos la oración por hermanos que están padeciendo de esta terrible enfermedad del coronavirus, o conocida también como COVID-19. Y eso no quiere decir que el Señor no esté con ellos. Eso no quiere decir que sean malos cristianos. No. Como humanos, y mientras que estemos en esta carne, en esta humanidad, padeceremos de enfermedades. Hechos capítulo 20. El libro de los Hechos, en el capítulo 20. Gloria a Dios. Hechos 20. Vamos a leer ahí en el versículo 35. Dice: en el nombre del Señor Jesús. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. La palabra enfermos en la Biblia, aquí tengo una nota que tomé de una concordancia del Nuevo Testamento, del griego al español. Y la palabra enfermedad en el griego es la palabra astenia, y enfermo es la palabra asteneo. Y me llama la atención que esta palabra asteneo la encontramos no solamente cuando se habla de un enfermo físicamente, sino de un enfermo espiritual. Y vamos a ver ahí en la carta de Santiago, Santiago capítulo 5, como la Biblia habla de enfermedad. La palabra en el griego original, asteneo, para referirse no solamente a enfermos físicos, sino a enfermos de pecado o a enfermos espirituales, enfermos espiritualmente. ¿Sí? Más bien eso es lo propio, enfermos espiritualmente. Bien, Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo? Ahí aparece la palabra asteneo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta. ¿Qué hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, fíjese bien, no dice sanará, sino que dice salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Fíjese cómo viene esta sanidad: por el perdón de sus pecados. Cuando él confiesa sus faltas, como dice el versículo 16, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, aquí se habla, bueno, muchos han entendido que se trata de una enfermedad física, pero realmente decir que se trata de una enfermedad física está fuera de contexto, porque el contexto que acompaña al mismo texto está hablando de una enfermedad de tipo espiritual, en la cual es necesario que los ancianos, como más maduros, oren por él. ¿Por qué los ancianos? Porque cuando alguien está enfermo en el sentido espiritual, está amargado, tiene resentimiento,
habla muchas cosas de amargura contra los hermanos, y no es propio que cualquier persona trate ese tipo de enfermedad, sino lo más apropiado es que los más maduros, ancianos significa los más maduros, traten con ese tipo de enfermedad. Por eso dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, note usted, no dice sanará, sino salvará al enfermo. Y si estuviera en pecado, le serán perdonados. Una sanidad de una enfermedad espiritual. Entonces, ahí está. Y si se trata de una sanidad espiritual, de una enfermedad espiritual, también es entendible que se trate de una unción de aceite, no literal, sino de una unción con el aceite espiritual. Además, la Biblia habla de ese tipo de unción espiritual. ¿Acaso no dice el Salmo 23 en el versículo 5, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando? Y no se refiere a algo literal, sino a una unción espiritual que refresca, que ayuda en el sentido espiritual. Además, la escritura que leímos en Isaías 1 también habla de un aceite, si usted se dio cuenta, habla de un aceite, de una enfermedad de pecado, de una enfermedad espiritual, pero también habla de un aceite en el sentido espiritual. Cuando dice el texto, volviendo a Isaías 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Hablando entonces también del aceite en el sentido espiritual. Entonces, hay enfermos y no propiamente son enfermos físicos, sino enfermos espirituales. Y voy a leer algunas escrituras donde encontramos esa palabra asteneo del griego. Por ejemplo, Romanos capítulo 4. Vamos a leer una serie de textos donde encontré esa palabra asteneo, que habla de enfermedad no física, sino espiritual. Romanos capítulo 4, versículo, también lo traduce como debilidad o flaqueza en la versión antigua, pero es la misma palabra que se traduce como enfermedad o como enfermo en otras escrituras. Versículo 19 dice, y no se enflaqueció en la fe. La versión 60 dice, y no se debilitó en la fe. Esa palabra debilitó, está la palabra en el griego que es asteneia o asteneia, debilitó. Es decir, también esa palabra es traducida como enfermedad o como, en otras palabras diría, no se enfermó en la fe, no se debilitó en la fe. Es la misma palabra y claro, aquí habla de una enfermedad o de una debilidad espiritual. Una debilidad espiritual. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, ahí está otra vez, por cuanto era débil, por cuanto era asteneo, aparece la misma palabra que se traduce como enfermedad o como enfermo en este caso. Romanos 14. Romanos 14, versículo 1 y 2, dice en el nombre del Señor Jesús, recibir al débil en la fe. Otra vez, la palabra débil es la misma que se traduce como enfermo, pero aquí claramente se trata de enfermo espiritual o enfermo en la fe. Recibir al débil en la fe
pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro que es débil, ahí está otra vez la palabra asteneo, otro que es débil como come legumbres, tratándose de una enfermedad espiritual o de un enfermo espiritual. Primera a los Corintios capítulo 8. Primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son débiles. Otra vez la palabra asteneo, los que son enfermos, se traduce también esa palabra, pero no enfermos en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Versículo 11 dice, y por tu ciencia se perderá el hermano débil. Ahí está, el hermano asteneo, que se refiere a enfermo, pero en el sentido espiritual. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 21. Dice ahí la palabra de Dios, dígolo cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido débiles. Ahí está otra vez la palabra asteneo, débiles en el sentido espiritual. Versículo 29 de ahí mismo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Ahí está otra vez la palabra asteneo, hablando de enfermedad o de debilidad espiritual. Bien, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Ahí mismo, pero en el capítulo 12, versículo 10. Por lo cual me gozo en las debilidades, otra vez, asteneo, debilidades, enfermedades en el sentido espiritual, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra vez, cuando soy débil, la palabra asteneo, que se traduce en otras escrituras como enfermo, pero aquí obviamente se traduce como débil y se refiere a debilidad espiritual. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces vemos que la Biblia claramente habla de enfermedad espiritual. ¿Sí? Ahora, el Señor nos sanó a todos aquellos que hemos aceptado su sacrificio y su muerte en la cruz del Calvario, nos sanó de la enfermedad del pecado. ¿Alguien puede pensar entonces o ha pensado que se refiere a la enfermedad física? Y por eso reclaman que un cristiano no debe de estar enfermo. Y si está enfermo es porque le falta fe. Pero no es así. En realidad, ya hemos visto en la Escritura que los hermanos fieles, los hermanos de fe, como era Timoteo, con una fe genuina, padecían de enfermedades. En Hebreos capítulo 11, en el estudio anterior, también citamos de los hombres de la fe que convalecieron de enfermedades. Los hombres de Dios también mueren por enfermedad. No quiere decir que falte fe. La enfermedad física será quitada en forma total y plena hasta que estemos con el Señor, donde ya no habrá más dolor, donde ahí el morador en esa morada celestial no dirá estoy enfermo. Solamente hasta entonces y hasta ahí será eliminada totalmente la enfermedad física. Pero mientras que estemos en esta humanidad, podremos tener enfermedades. Alguien a causa de descuido, a causa de pecado, como vimos en Santiago 5:14, alguien puede enfermar espiritualmente, ¿sí? Y ese tipo de enfermedad es tratada con la misma palabra en el griego asteneo, ¿sí? Debilidad espiritual,
Alguien puede tener debilidad espiritual y bueno, con el confesar delante de Dios su falta, su pecado, puede sanar, puede ser salvo, como leímos en Santiago. La oración de fe salvará al enfermo. Bien, primera a los Corintios 11, una escritura que, bueno, no cité, pero vino a mi mente en estos momentos, dice de esas enfermedades espirituales, dice, por lo cual, 11:30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso en el sentido espiritual. Entonces, hay enfermedades o pueden venir enfermedades espirituales, debilidad espiritual, que vienen con la unción de Dios, puede ser sanada ese tipo de enfermedad. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Que el Señor unja con ese aceite divino, si es que alguien ha enfermado espiritualmente, para que sea sano en la fe. Damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Apreciamos que el milagro más grande, más que ser sanos de enfermedades físicas, milagro más grande que has hecho tú, oh Dios, es habernos sanado de la enfermedad del pecado que nos llevaba a la condenación eterna. A través de tu muerte en el Calvario, a través de tu sacrificio, llevaste nuestras enfermedades y por tu llaga fuimos nosotros sanados. Llevaste nuestros pecados. Llevaste, Señor, perdonaste nuestras rebeliones. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ahora entendemos que mientras que estemos en esta humanidad, podremos estar enfermos. Inclusive podremos morir como hombres de alguna enfermedad, pero eso no quiere decir que nos falte fe. Es menester que por muchas tribulaciones, incluyendo enfermedades, entremos al reino de Dios. Los discípulos de Dios, tus discípulos, oh Señor, estuvieron enfermos, padecieron de enfermedades, pero salieron victoriosos porque se sostuvieron teniendo una fe genuina, se mantuvieron teniendo una fe en ti, Señor. Así, Señor, yo te pido por mis hermanos que han enfermado o que están enfermos, que se mantengan con la fe puesta en ti. Que nada los mueva de la fe en ti, oh Dios. Ninguna enfermedad. Como dijo tu siervo Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o peligro o cuchillo. Antes por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos considerados como ovejas para el matadero, por lo cual estoy cierto que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las enfermedades tampoco nos apartarán. Ayúdanos a soportar, Señor, y a mantener nuestra fe aunque lleguemos a estar enfermos. Sí, Señor Jesús. Y si hay alguien que ha enfermado por descuido, por pecado, en el sentido espiritual, que la oración de fe lo salve, que él acepte la oración de fe y el trato de los más maduros, de los ancianos de la iglesia, para que confiese sus faltas, como dice tu palabra, y si estuviera en pecado, le serán perdonados. Señor Jesucristo, gracias, muchas gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos que están padeciendo de enfermedad,
ayúdalos a soportar. Pero si a ti te place sanarlos, Señor, no te lo exigimos en ninguna manera. Nosotros no somos nadie para exigirte, para declarar, no, sino más bien para rogarte. Si a ti te place tener misericordia, sánalos, mi Dios, y que tu nombre sea glorificado. Pero están en tu voluntad, en tu soberana voluntad, Señor. Y no por el hecho de que estén enfermos o mueran inclusive, estando enfermos, podremos pensar que es porque te dejaron o porque les faltó la fe. No, Señor. Podemos aún morir enfermos, pero con nuestra fe puesta en ti, sin claudicar y sin fluctuar. Gracias, mi Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús.